Vamos a arrancar un poquito, primer bloque, a hablar de la tercera posición argentina y la decadencia en la que está. ¿Cómo ven ustedes actualmente, digamos, cómo se ubica actualmente la tercera posición en Argentina frente a este globalismo que ha avanzado en sus dos caras, lo que es el neoliberalismo y el progresismo? Bueno, creo que sinceramente si lo vemos en perspectiva histórica, sobre todo es un esfuerzo encomiable el haber pensado e intentado aplicar lo que se llamó la tercera o que se llama la tercera posición, digamos, como ejercicio intelectual y como, digamos, aplicación práctica. No es un hecho menor, aunque digamos haya quedado incluso hoy parece en desuso o relegada en algunos ámbitos, ¿no? Digamos, si no nos ponemos a pensar, es un ejercicio de pensar, si querés, en este caso, la situación internacional o más general, digamos todo un cuerpo filosófico, desde una perspectiva nacional, situada, digamos, tomando las grandes tradiciones. Digamos, si uno lee, por ejemplo, todos sabemos los conocimientos teóricos del general Perón. Si uno ve, digamos, todos los autores que cita en sus libros, toda la formación que tiene él, no es un hecho menor haber pensado semejante propuesta. Para decirlo, bueno, en términos desgraciadamente, hoy parece haber estado, digamos, justamente nosotros los peronistas, que debemos ser quienes primero levantemos esa bandera, parece haber quedado relegada, y eso es algo que no podemos permitir, digamos, no solo por nosotros como peronistas, sino también por el país, sobre todo, principalmente. Hablando un poquito de esto que mencionás, Rodrigo, le pregunto a Luciano. Uno observa que parece que se ha relegado su tercera posición porque muchos políticos que han entrado no solamente en el peronismo, también en el radicalismo, en todo, creo, los partidos políticos argentinos, que han optado por ideas socialdemócratas y por ende por fortalecer en vez de la patria el electoralismo. ¿No ha sido un poco esto causa? Sí, 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 sin duda. Hay lo que sucede particularmente en el peronismo o el partido justicialista, que tiene que ser en realidad quien lleve la bandera, digamos, de la tercera posición. Como vos decís, se ha tirado hacia banderas de la socialdemocracia que no son la esencia ni el espíritu del peronismo. Lamentablemente esto ha pasado durante desde que recuperamos la democracia, que el peronismo ha abandonado su identidad. Entonces hoy tenemos que dentro del partido justicialista no hay referentes para los propios peronistas. Si uno busca hoy día, no encontramos un político que nos represente a nosotros como peronistas. No digo que no hay en todo el espectro, pero los que están candidateables o los que están, digamos, en las posiciones de poder dentro del peronismo no representan al peronismo. Eso es así. Sí, ni a los argentinos que digamos que tienen hoy una visión patriótica o nacionalista de los problemas. Exactamente, sí. Hoy incluso pensemos el tema en términos de la tercera posición, ¿no? Digamos que podría ser una herramienta que nos permita pensar en términos, si lo enfocamos en relaciones internacionales, la política exterior argentina nos permitiría, sería un muy buen elemento para pensar, por ejemplo, en términos, digamos, schmittianos, nuestros amigos y enemigos. Hoy da la sensación, voy a dejar como, para no quiero afirmarlo, no quiero ser taxativo, pero digamos que da la sensación de que Argentina hoy no tiene la capacidad, o mejor dicho, está mal dicho, ¿no? Que quienes hoy ocupan los puestos de poder en el Estado, pero también, digamos, en nuestro partido o nuestro movimiento, para hacer el movimiento peronista, no parecen tener la capacidad, la mayoría, de establecer quiénes son nuestros enemigos y nuestros amigos en la arena internacional. Y eso ya de por sí es un problema. Parecería como un Argentina, un país castrado, que no tiene la posibilidad de establecer y plantarse en términos de política internacional, y que es llevado como sopla el viento, digamos, parecería. Es que pareciera uno observara que se ve todo a través de los ojos de la socialdemocracia, y los amigos enemigos se lo ve mal desde la ideología. En vez de, vos como mencionás, saber cuáles son tus posibles amigos en Sudamérica, bueno, el ejemplo de Macri, que no va a la asunción de Bolsonaro, que muestra una estupidez política tremenda, porque más allá que no piense como él, es el principal socio económico. O sea, no podés no ir. Hasta Evo Morales, teniendo una postura completamente contraria, fue justamente cuando Bolsonaro asume.
Esto demuestra un poco, ¿no?, esta decadencia en los políticos argentinos. Y claro, esta decadencia aparte que tiene que ver con, vos que hablaste del término schmittiano, no saben defender la unidad política argentina. Eso principalmente. A propósito de eso, te preguntaría, Rodrigo, existe una relación, ¿verdad?, entre tercera posición y la identidad sudamericana. ¿Vos qué opinás de eso? Y yo creo que, digamos, si uno se remonta al momento histórico y a los muchos escritos de Perón, digamos, la integración sudamericana está presente ya en sus escritos, digamos, de los años, digamos, durante el primer peronismo, los años 40, media de los 40, principio de los 50, digamos, ya está presente ese. Y eso también, digamos, recomiendo una nota muy interesante de un. No quiero pasar al chivo, un compañero nuestro, Andrés Berazategui. Sí, por favor. Una nota muy interesante que está publicada en nomos.com.ar, que se llama La vigencia de la tercera posición, si no me equivoco. Que para mí ahí él tira una punta que es interesante pensar en este término, digamos, de la unidad sudamericana y pensar amigo-enemigo. Y es en el sentido, si el general Perón ya en ese momento pensó, digamos, en el famoso ABC, ¿no?, Argentina, Brasil y Chile, como una especie de inicio de, digamos, de unión continental, por decirlo así rápidamente, y sabiendo que América Latina se ha planteado para Estados Unidos muchas veces, como se suele decir también en términos así un poco el patio trasero, digo, ahí ya de por sí hay digamos, entiendo yo tácitamente, hay un esquema de confrontación ahí. Si por un lado se plantea la construcción de una unidad latinoamericana o de un grupo, digamos, de países latinoamericanos que avancen en conjunto en base a su tradición, que va desde no sé, del idioma propio hasta ciertas cuestiones culturales o si quieres hasta la cuestión de la religión, ¿no?, en común, que avancen para hacia un lado, que justamente, digamos, en lo que otro estado poder, digamos, hoy la actual quizás superpotencia, Estados Unidos, considera como su territorio propio en el sentido de hacer y deshacer como él quiera, y ahí ya en esos términos ya se está planteando, aunque sea potencialmente, un esquema de conflicto. También para atarlo a lo que decíamos antes y plantearlo, digamos, más allá, digamos, de cuestiones coyunturales en donde se puede apuntar la distensión con Estados Unidos y armar, digamos, otros esquemas, pero digo, pensando en esos términos también uno podría pensar que es como un conflicto latente siempre ahí. ¿No crees vos ahí, Luciano, que esta tercera posición muchos los políticos argentinos no la toman porque están aferrados, digamos, a esta socialdemocracia y esta dicotomía que presenta con el neoliberalismo y progresismo, que solamente, por supuesto, favorece esas dos posturas? En cambio, la tercera posición que escapa de esta dicotomía. Sí, escapa y se presenta, digamos, como antisistema, si queremos llamarlo de alguna manera. Y realmente es una lástima porque no hay un motivo para decir por qué algo que es genuinamente argentino lo desechamos, que es nuestra tercera posición. Es una elaboración propia que hizo el general Perón, que es genuina, nativa, situada, y la verdad que no se entiende por qué no hoy podemos, ante lo que estamos viendo hoy, por un lado el neoliberalismo, que vendría a ser la derecha, si queremos llamarlo de alguna manera, y la nueva izquierda, que son dos patas de la misma socialdemocracia, ¿cómo no hay un representante que venga a retomar estas banderas nuestras propias para construir un país, para construir poder nacional, efectivamente? Suelo decir a veces la frase yo respondiendo eso, mucho pejotismo, poco peronismo, ¿no? Sí, y nos hay cansamos. que peronizar el peronismo, eso lo hemos hablado. Sí, cierto. Sí, la verdad. Le quería preguntar también a Luciano, ¿por qué no? ¿Cómo considera que se encuentra el ambiente universitario, teniendo en cuenta la tercera posición que en su momento fue atacada por el ambiente universitario? ¿Hoy se ve eso también? Y es un buen tema. La otra vez, lo hablamos con los compañeros, salió la embajada británica, sacó una especie de concurso para que le ofrecía a estudiantes argentinos la posibilidad de visitar las Islas Malvinas, obviamente según ellos Falkland, y de los ganadores tenían anotado su nombre, apellido y la pertenencia institucional a qué universidad pertenecían. La mayoría de ellos, el 80% de los ganadores, eran estudiantes de universidades nacionales. Eso, a veces se dice, para muestra basta un botón, y eso creo que no lo podemos dejar pasar. Si uno piensa cómo está la situación hoy en las universidades nacionales,
no podemos ser complacientes. Si bien obviamente los peronistas siempre tenemos, digamos, una situación, digamos, muy cercana, digamos, por toda la obra del general y por todo lo que implica para el desarrollo del país de la universidad pública, tampoco podemos ser condescendientes y digamos, pensar, digamos, la situación de colonización que sufren los contenidos y los claustros universitarios. Es un tema que tenemos que pensar. Hoy, desgraciadamente, el peronismo está corrido en los ámbitos universitarios. Digamos, el estudio del peronismo casi ocupa un lugar casi marginal, por lo menos en la universidad más importante del país, que es la Universidad de Buenos Aires. Después en algunas universidades quizás eso esté un poco más matizado, pero esto es un tema que tenemos que abordar efectivamente. Y para cerrar este bloque, te voy a hacer una pregunta de Luciano. ¿Qué papel crees que juega la tercera posición en Argentina y nos beneficiaría a nosotros frente al globalismo reinante? Bueno, hoy día no hay, si bien hay una teoría, que es la teoría del justicialista, la tercera posición, no hay efectivamente una fuerza política que represente, sea el correlato de la tercera posición. Con lo cual, si hablamos hoy, yo no veo, te digo, una alternativa a lo que tenemos. Entonces es una pregunta difícil de responder porque lamentablemente, o quizá no sé si todavía no maduró acá en Argentina todavía, como sucedió en países como en Francia o Brasil, que si bien Bolsonaro no es una tercera posición, no llega a ser una tercera posición, hoy día acá no se ve, no se vislumbra. Entonces, en ese sentido yo lo veo realmente muy complicado. Por eso, bueno, también hay que apostar a educar, a educar con una visión a largo plazo. Y bueno, creo que Nomos viene a cumplir en parte esta función que queremos también de volver a pensar, de repensar y también actualizar la tercera posición en el buen sentido de adaptarla al contexto internacional, a los desafíos que tenemos que responder hoy. Bueno, eso es una labor que tenemos que hacer todos aquellos que somos tercer posicionista, ¿no? Sin dudas, pero bueno, en lo que es en la política, mayor, no, en la alta política no está pasando esto. Tal cual, y con todos los beneficios que nos traería, que bueno, lo vamos a hablar eso en el último bloque. Lo vamos a hablar en el último bloque, por supuesto. Nos vamos a un corte. Suscríbanse a nuestro canal de Línea Nacional si les gusta Nueva Argentina. En el siguiente vamos a estar hablando del contexto geopolítico, cómo se mete la tercera posición en las relaciones internacionales. Ahora volvemos.